Imaginen esto. Acaban de quemar 14 tanques Tiger alemanes ustedes solos. Han detenido un avance que amenazaba con destruir toda la división. Esperan una condecoración. Pero en su lugar, les ponen una pistola en la sien, y un fiscal militar exige su fusilamiento inmediato. ¿Por qué el poder soviético quería matar a un héroe del arco de Kursk una hora después de su hazaña? ¿Qué sabotaje mortalmente peligroso cometió el sargento en la trinchera para convertir un cañón inútil en un arma del juicio final? Esta es la historia de cómo un experimento criminal con pólvora salvó el frente, por qué la física resultó ser más importante que el reglamento y cómo desobedecer una orden salvó miles de vidas, pero casi le cuesta la vida al propio inventor. Quédense hasta el final. Este secreto de ingeniería de trincheras todavía pone la piel de gallina. Un chirrido. No era el estruendo de una explosión, ni el aullido gutural de una bomba de alto explosivo removiendo la tierra. Era el chirrido del metal perdiendo ante la física. El proyectil de acero golpeó la placa frontal del tanque alemán y se fue al cielo como una chispa sin sentido. Rebote. A una distancia de 500 metros, eso sonaba como una sentencia de muerte leída con el rechinar del acero. El cañón del SIS-3 se sacudió, absorbiendo el retroceso. La recámara expulsó con un estruendo el casquillo humeante. Cayó sobre la hierba seca y quemada, tintineando como una campana en un funeral. El cargador, un muchacho joven con el rostro pálido por el polvo y el miedo, ya estaba alcanzando el siguiente proyectil. Le temblaban las manos. No era pánico, era fisiología. El organismo entendía lo que la mente se negaba a aceptar. Aquí no son cazadores, son comida. Julio de 1943. El arco de Kursk. El aire vibraba no por el calor, sino por la densidad de la onda sonora. La tierra bajo los pies vibraba, transmitiendo el paso pesado de decenas de toneladas de vehículos blindados alemanes. El sargento mayor Ivanov se pegó a la mira panorámica. En el ocular temblaba un muro gris. No era una forma de hablar. Los Tiger alemanes no avanzaban como en combate, avanzaban como en un desfile. Formación alineada, paradas cortas, disparo, movimiento. Una mecánica de destrucción fría y calculadora. Ivanov vio cómo la torreta del tanque líder giraba lentamente, con pereza, hacia ellos. El freno de boca del cañón de 88 milímetros miraba directo al alma. ¡Rebote! El grito del artillero se quebró en un ronquido. ¡Otra vez rebote, camarada comandante! ¡No le entra! Ivanov guardó silencio. No tenía nada que decir. Conocía las características táctico-técnicas de su cañón mejor que los nombres de sus propios hijos. Cañón divisional de 76 milímetros modelo 1942. Fiable, sencillo, infalible. El caballo de batalla de la guerra. Pero ahora ese caballo estaba muerto. Proyectil perforante reglamentario BR-350A. Masa, 6,5 kilos. Velocidad inicial, 662 metros por segundo. En el papel, en el silencio de los polígonos de 1939, eran cifras impresionantes. Aquí, en julio del 43, esas cifras se convirtieron en un epitafio. El blindaje frontal del Tiger, 100 milímetros de acero aleado Krupp de alta calidad, más el ángulo de inclinación, más la distancia. La energía cinética del proyectil soviético simplemente no era suficiente. Al impactar contra la frente alemana, el proyectil se deshacía en polvo o resbalaba por la superficie, dejando apenas un rasguño en la pintura gris. Era lo mismo que lanzar guijarros de río contra una caja fuerte de acero. A la física no se la engaña con patriotismo. Si la masa multiplicada por la aceleración es menor que la resistencia de la red cristalina del blindaje, estás muerto. «¡Cargar!», ordenó Ivanov. Su voz sonaba ajena, seca como arena en los dientes. El cargador metió el proyectil en la recámara. El chasquido del cierre sonó antinaturalmente fuerte en la pausa de un segundo entre las explosiones. El artillero giraba los volantes, tratando de apuntar a un lugar vulnerable. ¿La ranura de visión? ¿La oruga? ¿La unión de la torreta y el chasis? La teoría decía que había zonas vulnerables. La práctica demostraba que darles bajo fuego, cuando las manos tiemblan por la adrenalina y la tierra se mueve bajo los pies, es una lotería con un boleto ganador en 1 millón. Disparo.
El cañón saltó, clavando las palas más profundamente en el suelo. Otra vez el chirrido, otra vez la chispa. ¡Maldición! El artillero golpeó el armazón con el puño. ¡700 metros! ¡Les estamos dando a quemarropa! ¿Por qué no se quema? El tanque alemán no se quemaba. Ni siquiera redujo la velocidad. Simplemente seguía arrastrándose hacia adelante, implacable como un glaciar. Ivanov vio cómo el conductor del Tiger giraba un poco el chasis. Ahora solo veían la frente masiva e impenetrable. Era una burla. La superioridad de la ingeniería encarnada en metal. Los alemanes sabían que no podían ser perforados. Se sentían dioses en sus cajas blindadas. En la trinchera olía a pólvora quemada, sudor agrio y orina. El miedo aquí no era una emoción, sino una sustancia espesa que se podía cortar con un cuchillo. La dotación entendía. La siguiente parada de la máquina alemana sería la última para su cañón. Un proyectil de alto explosivo de calibre 88 convertiría el cañón en un montón de chatarra retorcida y a las personas en carne picada biológica. ¡Perforante! Ivanov gritaba para hacerse oír sobre el estruendo. «Se acabaron los perforantes, camarada sargento», respondió el municionero. «Quedan de fragmentación, y no hay subcalibrados». Ivanov miró los casquillos tirados bajo sus pies. Cilindros de latón que aún guardaban el calor de los gases de la pólvora. Vacíos. Inútiles. Habían hecho todo lo que prescribía el reglamento. Habían abierto fuego. No habían huido. Habían mantenido la posición. Pero el reglamento lo escribieron personas, y ellos luchaban contra máquinas a las que les importaban un bledo esas reglas. A 500 metros de ellos se movía la muerte. Una muerte de muchas toneladas, rugiendo con motor diésel. Contra ella, Ivanov tenía 7 hombres en la dotación, media caja de granadas de fragmentación que para el tanque no eran más peligrosas que la picadura de un mosquito, y una sensación de impotencia total y aplastante. Era un callejón sin salida. El callejón sin salida técnico del año 43. La artillería soviética se había quedado atrás. La carrera entre el blindaje y el proyectil se había perdido por completo. En este momento concreto, en este campo concreto cerca de Kursk, el heroísmo no valía nada. Se podía uno poner de pie, se podía uno lanzar bajo las orugas con un manojo de granadas, pero eso no cambiaría el hecho principal. Su arma no funcionaba. Ivanov se limpió el sudor de la frente con la manga sucia. Le escocían los ojos. En su cabeza, a través del estruendo del combate, pulsaba un solo pensamiento, frío y claro como un teorema. Si no se puede romper la fuerza con fuerza, hay que cambiar las reglas. Si la cinética no funciona, se necesita otra energía. Otro proyectil golpeó la tierra a 10 metros del parapeto. La metralla repiqueteó contra el escudo del cañón. Los alemanes estaban ajustando el tiro. Les quedaban minutos contados, tal vez segundos, antes de que un pesado explosivo cubriera a la dotación con un impacto directo. ¡A cubierto!, gritó alguien de la infantería a la izquierda, pero los artilleros permanecieron en sus puestos. No había a dónde correr. Detrás, el consejo de guerra. Delante, los Tiger. Ivanov miraba la recámara de su cañón. El metal estaba caliente. La grasa burbujeaba. Este cañón había sido creado por ingenieros que no habían visto a estos nuevos monstruos alemanes. Pero ahora, aquí, en el barro y el humo, el ingeniero tenía que ser el mismo, o morirían. La mirada del sargento cayó sobre la caja con munición no estándar que escondían en el fondo de la trinchera bajo una lona. Proyectiles prohibidos. Un experimento por el que fusilaban los propios. Pero cuando 56 toneladas de acero invulnerable se arrastran hacia ti, el miedo al fiscal pasa a segundo plano, cediendo lugar a la furia fría de una bestia acorralada. El blindaje no está perforado, pero ahora el enemigo no son los alemanes, y aquí comienza la guerra contra el reglamento. El dolor aclara el cerebro mejor que el agua helada. Cuando estás acostado en una sábana sucia y te pulsa una esquirla en la pierna, el mundo se reduce a verdades simples. O encuentras una solución, o dejas de existir. La memoria de Ivanov lo llevó 3 meses atrás, marzo de 1943, hospital de campaña cerca de Kharkov. El olor a ácido fénico, pus y tabaco barato superaba incluso el olor a muerte que se había impregnado en las paredes.
El vecino de cama, un capitán de artillería delgado y bilioso con las manos destrozadas. Un ex ingeniero de alguna fábrica de los Urales. Moría de gangrena, pero su cerebro funcionaba con una claridad aterradora. Hablaban por las noches, cuando el dolor no los dejaba dormir. La conversación no era sobre mujeres ni sobre el hogar. La conversación era sobre el metal. «No lo entiendes, sargento», siseaba el capitán, mirando al techo con ojos vidriosos. «Luchamos con una barra de hierro contra una caja fuerte. La cinética es el pasado. El futuro está en la explosión dirigida». Fue entonces cuando Ivanov escuchó por primera vez ese índice. BP-350M. Proyectil de carga hueca para el cañón de 45 milímetros. A los cañones de 45 los soldados los llamaban «Adiós patria». Contra los nuevos tanques alemanes eran inútiles. Sus proyectiles ligeros rebotaban en el blindaje como guisantes. Pero la nueva munición cambiaba las reglas del juego. El ingeniero explicaba la mecánica con los dedos, haciendo muecas de dolor. Dentro del bloque de acero hay un cono revestido de cobre. El explosivo se coloca alrededor de este cono. Al impactar, el detonador se activa instantáneamente. La onda expansiva colapsa el cono, convirtiendo el cobre en un chorro fino de metal fundido y gas. La presión en el punto de impacto es de millones de atmósferas. La velocidad del chorro es de kilómetros por segundo. «Le importa un bledo el grosor», susurraba el capitán. «Le importa un bledo el templado del acero. El chorro no perfora el blindaje. Lo lava. Como un chorro de agua que disuelve la arena. Hidrodinámica, Ivanov. No es un golpe, es una quemadura». Ivanov escuchaba y memorizaba. Tenía 7 años de educación escolar, pero sentía el hierro con la piel. Entendía. Para el proyectil de carga hueca, no se necesita una alta velocidad de vuelo. No necesita aceleración. Simplemente necesita llevar la carga hasta el objetivo. Aunque lo lances con la mano, el efecto será el mismo si el detonador funciona correctamente. Pero había un problema. El BP-350M fue creado para el cañón regimental modelo 27. Tiene un cañón corto, otra balística, otra presión en el canal del cañón. ¿Y si lo cargamos en el CIS-3? Preguntó entonces Ivanov. El ingeniero lo miró como a un idiota. «Estallará», respondió secamente. «El casquillo es diferente. La carga de pólvora en el calibre 76 es demasiado potente. Las paredes del proyectil de carga hueca son más delgadas que las de uno macizo. Al disparar desde un cañón de tubo largo, la sobrecarga deformará el proyectil justo en el cañón. O los gases de la pólvora se abrirán paso, o el proyectil reventará sin haber salido. En lugar de un disparo, tendrás una flor de metal destrozado. Y la dotación, al cielo». El capitán murió 2 días después, pero la idea se quedó. Estaba en la cabeza de Ivanov como una astilla que no se puede sacar. Ahora, en la trinchera cerca de Kursk, esta teoría cobraba cuerpo. Ivanov repasaba mentalmente la construcción del cartucho unitario. Casquillo, fulminante, carga de pólvora, proyectil. Todo calculado en las oficinas de diseño. El peso de la pólvora medido con precisión de gramos. Modificarlo es un crimen. Artículo 58. Punto. Sabotaje. Fusilamiento. Pero Ivanov miraba los tanques alemanes y comprendía. Las oficinas de diseño están lejos, y la muerte está aquí, a 500 metros. Los ingenieros en la retaguardia no escuchan este rechinar. No ven cómo el proyectil de 76 milímetros se deshace en polvo. El cerebro del sargento funcionaba como una máquina de cálculo en modo de sobrecarga. Datos de entrada. Hay proyectiles de carga hueca capturados y pedidos a los vecinos de la artillería regimental. Hay casquillos del CIS-3. Si simplemente se unen, el cañón estallará por el exceso de presión. El proyectil es demasiado frágil para la carga completa de pólvora del cañón divisional. La solución no llegó como una iluminación, sino como una conclusión técnica seca. Disminuir la carga. Bajar la presión de los gases de la pólvora. Ivanov imaginó el gráfico de presión en el canal del cañón. Nunca había visto esos gráficos en papel, pero los sentía con las manos cada vez que tiraba del gatillo. Un pico brusco al principio, una caída suave hacia la boca del cañón. Necesitaba cortar ese pico, hacer el empujón suave. Era un trabajo de zapador con pólvora.
Había que abrir el casquillo, sacar parte de los macarrones, los tubos largos de pólvora de artillería. ¿Cuánto? ¿La mitad? ¿Un tercio? Si quitaba demasiado, el proyectil se atascaría en el cañón. Si dejaba demasiado, detonación en la recámara. No tenía regla de cálculo. No tenía tablas de tiro para mutantes caseros. Solo tenía la intuición de un mecánico y un miedo animal. Miedo no por sí mismo, sino porque el cañón se callara. Un tercio, susurró Ivanov. Hay que quitar un tercio de la carga. Era pura empírica, una apuesta a todo o nada. Iba a violar la ley principal de la artillería. No te metas con la munición. El reglamento está escrito con sangre. Pero ahora el reglamento le exigía un suicidio. Disparar proyectiles inútiles contra objetivos invulnerables. Ivanov decidió escribir su propio reglamento. El riesgo de rotura del cañón, 50 y 50. El riesgo de ser aplastado por las orugas de un Tiger, 100%. Las matemáticas estaban del lado del experimento. Recordó las manos de aquel ingeniero en el hospital, destrozadas, indefensas. Él sabía la teoría, pero no podía hacer nada. Ivanov podía. Era un hombre práctico. Sus manos no temblaban cuando pensaba en cómo iba a desdoblar el cuello del casquillo. Era simplemente un trabajo. Una operación de cerrajería pesada, sucia y mortalmente peligrosa. Había que actuar rápido. En su cabeza ya se formaba el esquema. Noche. Una capa impermeable para que no se viera la luz. Alicates. Y una balanza. Maldición, necesitaba una balanza. No había balanza. Tendría que ser a ojo, al peso. La mano debía recordar el peso de la carga reglamentaria. Ivanov se miró las palmas. Piel áspera, aceite impregnado, uñas negras. Estas manos podían desmontar y montar el cerrojo del CIS-3 con los ojos cerrados. Ahora estas manos tenían que convertirse en un instrumento de alta precisión. Un error de 10 gramos de pólvora podía costar la vida a toda la dotación. Pero el error de la inacción costaba la vida a toda la infantería a sus espaldas. El Tiger en la mira anulaba todas las prohibiciones. El consejo de guerra sería después, si sobrevivían. Y para sobrevivir, había que convertir el cañón en una herramienta que no existe en la naturaleza. Cruzar la potencia de un 3 pulgadas con el veneno de un chorro de carga hueca. Era una locura. Una herejía técnica. Cualquier inspector militar lo habría enviado a juicio solo por este pensamiento. Pero no había inspectores aquí. Aquí solo había blindaje y proyectil. Y una disputa eterna entre ellos, que Ivanov planeaba ganar haciendo trampa con las leyes de la física. Respiró hondo el aire caliente y polvoriento. Decisión tomada. Solo quedaba ejecutarla. Convertirse de un soldado que cumple órdenes en un ingeniero que crea muerte. No había miedo. Había un cálculo frío y el peso de la responsabilidad que presionaba los hombros más fuerte que las cajas de proyectiles. Era hora de pasar de la teoría a la práctica sucia, prohibida y salvadora. Esto sucedió 2 días antes de la ofensiva alemana. Un barranco profundo en la retaguardia de la división, que usaban como polígono improvisado para probar los cañones después de repararlos. El aire aquí estaba inmóvil, olía a ajenjo y a hierro viejo. Ivanov miró alrededor. Nadie. Solo su dotación. 6 pares de ojos en los que se leía una mezcla de curiosidad y terror animal. Entendían lo que hacía su comandante. Según las leyes de tiempo de guerra, esto se calificaba inequívocamente. Daño intencional a la munición. Fusilamiento frente a la formación sin juicio ni investigación. Pero callaban. Habían visto lo que los proyectiles reglamentarios le hacían al blindaje alemán. Nada. Y ese miedo era más fuerte que el miedo a los oficiales de inteligencia. El sargento puso sobre una caja de proyectiles un casquillo de latón con carga hueca del cañón regimental. Al lado había herramientas, alicates, un martillo, un trozo de lima. No era un laboratorio. Era un taller improvisado sobre la rodilla, donde el precio del error se medía en vidas humanas. Ivanov tomó el casquillo. El metal estaba frío. Empezó a desdoblar con cuidado el cuello del casquillo con los alicates. El latón cedía de mala gana, con un crujido suave. El sargento trabajaba despacio, tratando de no doblar los bordes. Un movimiento en falso y la hermeticidad se rompería. La pólvora se humedecería, no habría disparo. Finalmente, el proyectil cedió y salió del casquillo. Un olor penetrante y químico a pólvora de artillería le golpeó la nariz.
Dentro había tubos largos de pólvora de 7 canales, parecidos a macarrones. Combustible de muerte. Para el cañón corto regimental, esta carga era suficiente. Pero Ivanov planeaba disparar desde el cañón divisional ZIS-3 de tubo largo. Aquí la balística funcionaba diferente. Si dejaba la carga completa, la presión en el canal largo del cañón aumentaría tan rápido que la sobrecarga simplemente aplastaría el proyectil de carga hueca de paredes delgadas antes de salir. O reventaría el cañón. Ivanov volteó el casquillo. Los tubos cayeron con un susurro seco sobre la capa impermeable extendida. «¿Qué haces, comandante?», preguntó el artillero en un susurro. Su nuez se movía nerviosamente. «Salvarnos la vida», masculló Ivanov sin levantar la cabeza. Separó del montón aproximadamente un tercio de los tubos de pólvora. No había balanza. Solo había buen ojo y la intuición de un hombre que había vivido con la artillería la mitad de su vida. Pesaba la pólvora en la mano, sintiendo los gramos con la piel. Si quitaba poco, la recámara volaría en pedazos y los acribillaría a todos con su propio hierro. Si quitaba mucho, el proyectil se atascaría en el canal del cañón y el siguiente disparo convertiría el cañón en una flor. Se necesitaba un punto medio, un equilibrio entre potencia y seguridad. Ivanov recogió la pólvora sobrante en el bolsillo de sus pantalones. El resto lo devolvió con cuidado al casquillo, tratando de no romper los tubos frágiles. El momento más crucial: meter el proyectil de vuelta, apretar el cuello, hacer que el casquillo entrara en la recámara como si fuera original. Golpeaba con el martillo a través de un taco de madera, milímetro a milímetro devolviendo la geometría de fábrica. «Listo», exhaló. En su frente aparecieron grandes gotas de sudor. Levantó el cartucho modificado. De vista, un proyectil normal, pero por dentro, otra física. La carga debilitada debía empujar suavemente la granada de carga hueca sin dejar que se destruyera por la sobrecarga, pero dándole suficiente rotación para estabilizarse. «Cargar», ordenó Ivanov. La dotación se quedó paralizada. Nadie se movió. «¡Cargar, he dicho!», rugió el sargento. «¿O quieren morirse mañana cuando los Tiger avancen?». El cargador, santiguándose, tomó el pesado proyectil. El cierre resonó, cerrando la parte trasera. Ese sonido le pareció a Ivanov ensordecedor. Delante, a 300 metros, estaba el armazón de un tanque soviético KV-1 destruido. Blindaje grueso, torreta potente, el blanco ideal. Ivanov se sentó él mismo en el puesto del artillero. No se lo confió a nadie. Si el cañón estallaba, solo moriría él. Echó a la dotación de la trinchera. ¡A cubierto! ¡Todos a cubierto! Se pegó al ocular de la mira. La cruz se posó exactamente en la unión de la torreta y el chasis del tanque muerto. La mano se posó en el disparador. El corazón latía en algún lugar de la garganta, repercutiendo en las sienes con golpes sordos. Ahora se decidiría todo. O es un genio o un cadáver. El dedo tiró de la palanca. El disparo sonó extraño. No hubo el estruendo seco habitual que tapa los oídos y hace caer tierra por el cuello. El sonido fue más sordo, más suave, como si el cañón tosiera. El retroceso del tubo fue perezoso, corto. No salió. Cruzó un pensamiento terrible. Se atascó. Pero en el mismo segundo, en el blindaje del KV, allí donde miraba la cruz, floreció un destello deslumbrante. No hubo dispersión de metralla, no hubo nube de polvo. Solo hubo una concentración breve y maligna de energía en un punto. Ivanov saltó de detrás del escudo. El cañón estaba intacto. El humo salía del tubo en un chorro fino. La recámara en su sitio. Vivos. «¡Conmigo!», gritó a la dotación, que ya se asomaba desde los arbustos. «¡Corran al blanco!». Corrieron por el campo, tropezando con los montículos. Ivanov llegó primero. Pasó la mano por el blindaje del tanque muerto. El acero estaba caliente. En el costado de la torreta había un agujero limpio del diámetro de una manzana pequeña. Los bordes estaban fundidos, como si alguien hubiera metido un dedo al rojo vivo en mantequilla. Nada de grietas, nada de abolladuras. Trabajo limpio. El chorro de metal fundido y gases simplemente evaporó el acero en su camino. Ivanov miró dentro del agujero. Oscuridad. Pero sabía qué había ahí dentro. Presión superalta,
temperatura de miles de grados. La tripulación, si hubiera estado allí, habría muerto instantáneamente por el salto de presión, incluso si el chorro no tocaba a nadie. ¿Vieron? Ivanov se volvió hacia sus hombres. Sus ojos brillaban febrilmente. ¿Vieron cómo entró? ¡Como en mantequilla! Los soldados miraban el agujero en silencio. Tocaban los bordes fundidos, sin creer a sus ojos. El proyectil macizo reglamentario habría dejado una abolladura y se habría ido al cielo. Esta cosa atravesó 100 milímetros de acero soviético de lado a lado. «Camarada sargento», susurró el cargador. Esto es consejo de guerra. Violamos el reglamento. Dañamos la munición. Ivanov se enderezó. Miró a sus hombres, sucios, cansados, asustados. Mañana o pasado mañana vendría sobre ellos una avalancha de acero a la que le importaban un bledo los reglamentos. «El consejo de guerra será después», dijo con dureza. «Y mañana habrá combate. ¿Quieren vivir?» Los combatientes se miraron entre sí. En sus ojos, el miedo a los jefes comenzó a ceder lugar a la esperanza. Esperanza de que en sus manos había aparecido algo con lo que se podía matar a esos monstruos alemanes invulnerables. «Queremos, camarada comandante», respondió en voz baja el artillero. «Entonces haremos así». Ivanov pronunció cada palabra con firmeza. «Abrimos todos los de carga hueca que encontremos. Sacamos un tercio de la pólvora. La balanza son mis manos. Un error es la muerte. Al que se vaya de la lengua, lo fusilo personalmente. ¿Claro?» «Claro», exhaló la dotación a coro. «Manos a la obra. Tenemos poco tiempo». Regresaron al cañón en silencio. Ahora estaban unidos por un secreto que pesaba varios kilos de pólvora y olía a salvación. En ese barranco, lejos de los estados mayores y los generales, nació una nueva doctrina no oficial de guerra, la doctrina de supervivencia a través de la violación de las reglas. El sargento Ivanov ya no era solo un comandante de cañón, se había convertido en el ingeniero jefe de su propio destino, y del destino de los tanques alemanes, que aún no sabían que contra ellos se preparaba un arma que no debería existir. Ivanov iba el último. En el bolsillo apretaba un puñado de pólvora de artillería. Los pequeños cilindros se clavaban en la palma. Era el precio de la victoria. Pólvora sobrante que estorbaba para matar al enemigo. Ahora conocía el secreto. Solo quedaba aplicarlo cuando la tierra temblara de verdad. La noche del 11 al 12 de julio de 1943 cayó sobre el arco de Kursk como una manta pesada y sofocante. El silencio era tal que el zumbido de un mosquito parecía el sonido de un bombardero en picada. Pero ese silencio era engañoso. La tierra zumbaba. En algún lugar, más allá de la línea del horizonte, en el lado alemán, calentaban motores cientos de tanques. El rugido diésel, el rechinar de las orugas, el habla alemana. Todo se fundía en una vibración baja, apenas perceptible, que se transmitía a través de las suelas de las botas directo a la columna vertebral. En la trinchera profunda de la dotación del sargento Ivanov hervía el trabajo. No era una preparación para el combate según el reglamento. Era la comisión de un delito penal por un grupo de personas en conspiración previa. Artículo 58 del Código Penal. Sabotaje. Socavamiento del poder militar del Estado. Castigo. La medida máxima de defensa social. Fusilamiento. La capa impermeable, tendida sobre el fondo de la trinchera, ocultaba la luz tenue de una lámpara de aceite casera. En la llama incierta y temblorosa, los rostros de los soldados parecían tallados en piedra cubierta de una capa de hollín y suciedad. Las manos, negras por el aceite de armas y la tierra, se movían con la precaución de neurocirujanos. Sobre la lona había 20 proyectiles, 20 casquillos de latón, 20 oportunidades de sobrevivir en el infierno de mañana. Silencio. Siseó Ivanov cuando el cargador hizo sonar demasiado fuerte los alicates contra el metal. Si el oficial de inteligencia nos oye, nos ponen contra el paredón antes de que los alemanes despierten. El aire en este laboratorio subterráneo improvisado era espeso, saturado del olor químico de la pólvora de piroxilina. Este olor se impregnaba en la ropa, en el pelo, en la piel. Un aroma dulce y penetrante a muerte. Ivanov metódicamente, uno tras otro,
Tomaba los proyectiles. Sus movimientos estaban automatizados. Abrir el cuello, sacar la granada, vaciar el contenido. Los tubos de pólvora, largos, parecidos a macarrones de color oscuro, pardo, caían sobre la tela con un susurro seco. En cada casquillo, muerte. Pero en la configuración de fábrica, esta muerte estaba destinada también para los alemanes y para el cañón. Ivanov hacía una selección. Cortaba lo sobrante. Disminuía la potencia para aumentar la efectividad. Una paradoja imposible de explicar a una rata de Estado Mayor, pero que era evidente aquí, en el barro. No usaba balanza. No la había. De balanza servían sus palmas, endurecidas por el trabajo con recámaras y palas. La memoria muscular, educada por años de servicio, funcionaba con más precisión que los instrumentos de farmacia. Conocía el peso de la carga al tacto. Sentía cuando se había quitado exactamente un tercio. «Camarada sargento», el susurro del municionero temblaba. ¿Y si no funciona? ¿Y si se atasca? Ivanov levantó la vista. En sus ojos se reflejaba la llama de la lámpara. «Si se atasca, morimos», respondió con voz llana, desprovista de emociones. «Y si no hacemos esto, también morimos. Solo que antes de morir veremos cómo nuestros proyectiles rebotan en su blindaje como guisantes contra una pared. Elige». El municionero tragó saliva y asintió. La elección era obvia. Mejor arriesgarse a que el cañón reviente que convertirse garantizadamente en una masa sangrienta bajo las orugas de un Tiger. El trabajo continuaba. Abrir, sacar, juntar, apretar. Cada proyectil modificado se marcaba con tiza, una cruz en la base del casquillo. Signo de calidad de producción casera, signo de que esta munición es especial. Ivanov miraba esas cruces y pensaba que cada una de ellas era una sentencia firmada. Si mañana una comisión revisaba la munición, estaba acabado. Nadie escucharía explicaciones sobre la presión de los gases y la balística. Daño a la propiedad estatal, sabotaje. Pero el miedo al fusilamiento retrocedía ante el terror animal del ataque inminente. Ivanov recordaba ese sonido, el sonido del rebote. Soñaba con él. El chirrido del acero yéndose al cielo, la impotencia. Mañana no quería escuchar ese chirrido. Mañana quería escuchar otro sonido. El sonido del metal del blindaje alemán desgarrándose. 20 casquillos, 20 granadas de carga hueca trasplantadas a los cuerpos de disparos divisionales. Eran su reserva de oro, su seguro. El último, exhaló el artillero pasando a Ivanov el pesado cilindro. El sargento recibió el proyectil. Los dedos palparon habitualmente el borde del casquillo. El metal estaba tibio por las manos de los soldados. Ivanov realizó la operación por 20ª vez. Sacar pólvora, devolver la granada, golpear los bordes con el mazo de madera para no dejar huellas de forzamiento. Ahora los casquillos yacían en fila, brillando a la luz tenue. 20 sorpresas mortales. Se veían igual que los disparos reglamentarios normales, pero dentro de ellos había otra química. La química de la desesperación y el cálculo preciso. «Esconderlos», ordenó Ivanov. «Al fondo de las cajas, encima, los de fragmentación reglamentarios, que ningún perro los huela». Los combatientes comenzaron a colocar los proyectiles en las cajas de madera, intercalándolos con papel aceitado. A todos les temblaban las manos. No de frío, la noche era sofocante, de adrenalina. Acababan de cometer lo que el reglamento prohibía bajo pena de muerte. Habían cruzado la línea. Ahora no eran solo soldados del Ejército Rojo, eran conspiradores, una banda que decidió sobrevivir a cualquier precio. Ivanov se limpió las manos con un trapo. Manchas negras de aceite quedaron en la tela. Miró el reloj, las 2:30. Pronto amanecería. Pronto comenzaría aquello para lo que se habían reunido aquí. La mayor batalla de motores de la historia. Y en esta batalla, su pequeña dotación, perdida entre miles de otras, ahora tenía su propio as bajo la manga. El silencio fuera se volvió vibrante. Los pájaros callaban. Incluso los grillos se calmaron, como sintiendo la aproximación de la tormenta. La naturaleza se agazapó. Ivanov encendió un cigarro, escondiendo la brasa en la manga. El humo se mezcló con el olor a pólvora. «Vayan a dormir», dijo en voz baja.
Duerman aunque sea 1 hora. Mañana será un día largo. Nadie se acostó. Se sentaron apoyados en las paredes húmedas de la trinchera, abrazando las carabinas. El sueño no llegaba. En las cabezas daba vueltas la misma imagen. Un campo gris, niebla y siluetas negras de tanques saliendo de ella. El sargento miraba las cajas. Allí, bajo una capa de explosivos comunes, yacía su invento. Fruto de noches de insomnio y miedo. No sabía si se convertiría en héroe o criminal. En esta guerra, la línea entre la hazaña y el consejo de guerra era más delgada que el papel de fumar. Todo dependía del resultado. Si quemaba los tanques, a los ganadores no se les juzga. Si no, a los muertos les da igual. En algún lugar lejos, al norte, brilló un relámpago. Sin sonido, simplemente un destello de luz que iluminó el horizonte. Comenzó. Preparación artillera en el sector vecino del frente. La tierra bajo los pies tembló. Un poco, apenas perceptible, como si una bestia enorme se moviera en su guarida, despertando. Ivanov apagó el cigarro contra la bota. «Al cañón», dijo. Su voz era tranquila, cotidiana, como si los llamara a comer. Limpiar la panorámica, revisar el recuperador, preparación número 1. El laboratorio nocturno cerró, el tiempo de experimentos terminó. Llegaba el tiempo de verificar la teoría con la práctica, una práctica sangrienta y ardiente. Delante estaba el amanecer del 12 de julio, un amanecer que para muchos sería un ocaso, pero no para ellos. Ivanov se juró eso a sí mismo. 20 proyectiles, 20 muertes en envase de latón. Están listos. Esperaron. Y la oscuridad ante ellos comenzó a ponerse gris lentamente, disolviéndose en la niebla previa al amanecer, desde la cual ya llegaba el zumbido creciente y gutural de miles de motores. La avalancha se acercaba. La mañana del 12 de julio no comenzó con el amanecer, sino con una vibración. Al principio fue un temblor apenas perceptible del polvo en el parapeto. Pequeños granos de arena comenzaron a rodar hacia abajo, obedeciendo no al viento, sino a un cambio tectónico que nacía a 2 kilómetros al oeste. Luego, a la vibración se sumó el sonido. Un zumbido bajo, gutural, que hacía vibrar el diafragma y doler los dientes. No era un trueno. Eran cientos de motores Maybach trabajando, moliendo la tierra rusa en una papilla negra y grasienta. La niebla yacía en la hondonada en una capa densa y lechosa. Ocultaba el horizonte, convirtiendo el campo de batalla en una incógnita gris. La dotación del sargento Ivanov se quedó paralizada junto al cañón. Nadie fumaba. Nadie se movía. Los nervios estaban tensos como cables de acero, listos para romperse al menor toque. Sabían lo que había en la niebla. Oían el rechinar de las orugas, un chirrido metálico característico y pesado, inconfundible. A las 6 de la mañana la niebla comenzó a romperse. Como tela podrida se deshacía en jirones, revelando la terrible geometría de la guerra. Primero aparecieron las siluetas, cajas enormes y angulosas arrastrándose en un frente amplio. Los Tiger. Avanzaban en cuña, el clásico Panzerkeil alemán. En el centro, máquinas pesadas. En los flancos, los Panzer IV medianos y cañones autopropulsados. No era un ataque, era una avalancha. Un muro de acero que se movía a la velocidad de un peatón, pero con la inevitabilidad de un tsunami. La batería vecina de la izquierda no aguantó. Los nervios fallaron. ¡Fuego!, llegó el grito histérico del comandante del pelotón de vecinos. 4 cañones SIS-3 golpearon en salva. La llama salió de los frenos de boca, levantando nubes de polvo. Los proyectiles se fueron hacia el objetivo. Ivanov, pegado a los binoculares, vio la trayectoria del vuelo. Distancia, 1200 metros. Para el cañón de 76 milímetros, ese es el límite de la lucha efectiva contra la técnica pesada. Chispas, solo chispas. Los proyectiles macizos perforantes golpearon las placas frontales de los Tiger de cabeza y se fueron al cielo como fuegos artificiales sin sentido. Rebotes. La energía cinética a esa distancia no bastaba ni siquiera para dejar una abolladura en el blindaje de 100 milímetros. Los alemanes ni siquiera se detuvieron. Simplemente continuaron el movimiento, ignorando el bombardeo como un elefante ignora el ladrido de un perro faldero. La respuesta no se hizo esperar.
Las torretas de los tanques alemanes comenzaron a girar. Lentamente, con la gracia perezosa de los depredadores. 88 milímetros. Cañones largos, parecidos a postes de telégrafo, miraron hacia las posiciones de la batería soviética. Destello, silbido, impacto. La posición de los vecinos desapareció en una nube de humo negro y tierra removida. Los artilleros alemanes trabajaban con precisión quirúrgica. Un proyectil de alto explosivo cayó justo bajo el escudo del cañón del extremo. El cañón fue lanzado al aire como un juguete. Su tubo se dobló en un arco antinatural. Las ruedas volaron en astillas. Las personas dejaron de existir. Hace un momento había artilleros vivos allí, y un segundo después, un cráter y silencio, cubierto por el rugido de los motores. Ivanov bajó los binoculares. Su rostro seguía siendo una máscara. Ni un músculo se movió, aunque por dentro todo se contrajo en una bola de hielo. «¡Camarada sargento!». El artillero se aferró a los volantes de puntería tanto que los nudillos se le pusieron blancos. «Nos van a cubrir ahora. Hay que disparar. La distancia se reduce». Esperar. La voz de Ivanov era baja, pero pesada como una lápida. «Ven los destellos de los vecinos. Nos van a dar ahora». La voz del cargador se rompió en un chillido. «¡Da la orden de fuego!». «Dejen el pánico», rugió Ivanov sin volverse. «Esperar la orden». La armada alemana se acercaba. 1000 metros. 900. La tierra alrededor de la trinchera temblaba tanto que los casquillos colocados en los nichos empezaron a tintinear, golpeándose entre sí. Este tintineo se taladraba en los oídos. En el aire olía a quemado, a diésel y a terror animal. La infantería en las trincheras de adelante ya había comenzado a retirarse, pegándose al fondo. Contra esta masa de acero, los rifles y ametralladoras eran inútiles. Los soldados de infantería esperaban a la artillería, a Ivanov. Y Ivanov callaba. 800 metros. En la mira del artillero, el tanque alemán creció hasta tamaños monstruosos. Se veían los remaches en el blindaje, las orugas de repuesto en la torreta, incluso el número táctico en el costado, 321. El cañón miraba un poco hacia un lado, pero Ivanov sabía. Un segundo más y se volvería hacia ellos. «¡Sargento!», gritó el municionero, cubriéndose la cabeza con las manos. «¡Nos van a aplastar! ¡Dispara ya, maldito!». Era un motín nacido del instinto de conservación. El organismo exigía acción, lucha o huye. Pero Ivanov los obligaba a hacer lo más terrible, esperar. «¡Silencio!». Ivanov se volvió hacia la dotación. En su mano no había arma, pero su mirada era más terrible que una pistola. «Tenemos 20 proyectiles. 20. Si empezamos ahora, solo los rasguñaremos. Nos verán y nos quemarán. Necesitamos darle seguro. A quemarropa». «¿Qué quemarropa?», aullaba el artillero sin despegarse de la panorámica. «¡700 metros! ¡Va a disparar ahora!». Alrededor se desataba el infierno. Los vecinos de la derecha abrieron fuego rápido. Inútil. Los proyectiles se deshacían contra el blindaje. Las máquinas alemanas respondían metódicamente, eliminando cañón tras cañón. El campo se llenaba de metal ardiendo. Columnas negras de humo subían al cielo, tapando el sol. Los gritos de los heridos se ahogaban en el estruendo de las explosiones. Y la dotación de Ivanov era una isla de silencio antinatural en este océano de fuego. Era una calma suicida. Ivanov conocía la balística de sus proyectiles caseros. Debido a la carga reducida, la velocidad inicial había caído. La trayectoria se había vuelto menos plana. Para dar en un punto vulnerable, había que dejar que el enemigo se acercara a distancia de tiro de pistola. 500 metros. 400. Más cerca. Era un juego de miradas con la muerte. Quien parpadee primero. 600 metros, informó el artillero. Su voz temblaba, las lágrimas corrían por sus mejillas sucias, lavando el hollín. «Veo al comandante en la escotilla. Nos está mirando». Ivanov sentía cómo el sudor corría por su espalda en un hilo frío. Cada segundo de espera costaba un año de vida. El corazón latía en algún lugar de la garganta, cortando la respiración. Vio cómo la torreta del Tiger Leader comenzaba a girar, despacio, a tirones. La hidráulica trabajaba, apuntando la muerte. «Mira constante»,
ordenó Ivanov. Puntería, unión de torreta y chasis. Tengo la unión, roncó el artillero. A su alrededor el mundo se derrumbaba. La metralla silbaba sobre las cabezas, cortando las ramas del camuflaje. La tierra se levantaba en fuentes. Pero Ivanov veía solo un objetivo: la placa de acero gris avanzando hacia ellos. Ahora o nunca. En este momento la lógica de la guerra se rompió. Según todas las reglas, ya deberían estar muertos, o huyendo, o disparando en pánico, esperando un milagro. Pero estaban sentados esperando que el monstruo se acercara a distancia de una puñalada. Ivanov no apostaba al blindaje del cañón, que no existía, ni a la potencia de la pólvora, que él mismo había reducido. Apostaba a una única mordida, precisa y mortal. 500 metros. El estruendo se volvió insoportable. Parecía que las orugas rechinaban directo sobre el cráneo. «¡Cargar con el especial!», exhaló Ivanov. Era el punto de no retorno, la orden que separaba la vida de la muerte. La guerra estándar había terminado. Comenzó el experimento de Ivanov. Un experimento cuyo precio era o el consejo de guerra o la victoria, o una fosa común para todos. El cargador agarró el proyectil con la cruz blanca en la base. Le temblaban las manos, pero metió el casquillo en la recámara con la fuerza de la desesperación. El cierre hizo clic. Ese clic sonó como el disparo de una pistola de salida. El tiempo se comprimió. Solo quedó la cruz de la mira, el costado gris del tanque y el dedo del artillero en la palanca de disparo. La avalancha llegó muy cerca, y ahora le tocaba encontrarse con una piedra que no podría aplastar. ¡Fuego! El grito de Ivanov rompió el tímpano del artillero. La palanca de disparo bajó de golpe. El percutor golpeó el fulminante. El iniciador pasó la chispa a la carga de pólvora recortada. En la recámara ocurrió exactamente lo que el sargento había calculado en su laboratorio nocturno. La presión aumentó suavemente. No hubo un pico brusco capaz de romper el cañón. Los gases empujaron suave, pero insistentemente el proyectil hacia las estrías, haciéndolo girar para estabilizarse. El disparo sonó más sordo que el reglamentario. No fue el crujido de la atmósfera rasgándose, sino un golpe pesado y denso. A una distancia de 400 metros, la balística no importaba. El proyectil fue en línea recta. Golpeó la placa frontal del Tiger Leader, un poco por debajo de la ranura de visión del conductor. No hubo rebote. No hubo lluvia de chispas. Ocurrió una reacción química para la cual el acero blindado no era un obstáculo, sino un medio. En una milésima de segundo, el detonador activó la carga de Octol. El cono de cobre dentro del proyectil colapsó. Se formó un chorro de carga hueca, una aguja de metal incandescente y gas, volando a una velocidad que superaba la del sonido decenas de veces. Para esta aguja, el acero templado Krupp dejó de ser un cuerpo sólido. El metal fluyó como agua. El chorro atravesó 100 milímetros de blindaje instantáneamente, sin perder energía. Irrumpió dentro del compartimento de combate, llevando consigo una presión monstruosa y una temperatura de miles de grados. La tripulación del tanque ni siquiera tuvo tiempo de entender qué pasó. El cambio de presión convirtió sus entrañas en gelatina antes de que escucharan el sonido del impacto. Pero eso fue solo el principio. El chorro incandescente, tras atravesar a las personas, golpeó el pañol de municiones del Tiger. 88 milímetros de muerte, guardados en los casquillos, detonaron simultáneamente. La máquina de 56 toneladas saltó en el sitio. Las soldaduras reventaron. La pesada torreta de 11 toneladas de peso se arrancó del anillo y, dando vueltas en el aire, voló hacia un lado como la tapa de una olla hirviendo. Una enorme columna de fuego y humo negro golpeó el cielo. ¡Toma!, gritó el artillero sin oír su propia voz. ¡Se quema, maldito! ¡Se quema! ¡No grites! Ivanov le golpeó el hombro. Izquierda 05, el siguiente, Panther, al costado. No era un combate, era trabajo en una cadena de montaje de muerte. La adrenalina golpeó en la sangre, borrando el miedo, el cansancio y las dudas. Solo quedó la mecánica. Palanca, cierre, casquillo, proyectil, palanca. El cargador trabajaba como un autómata. Sus manos, despellejadas hasta la sangre, destellaban en el aire, metiendo en la recámara proyectiles especiales con cruces blancas en las bases. No sentía el peso. 6 kilos de metal parecían plumas.
Sabía una cosa. Mientras el cañón dispare, él vive. Segundo disparo. El Panther, que intentaba rodear al líder en llamas, recibió un impacto en el costado. El chorro de carga hueca quemó el blindaje lateral delgado y llegó a los tanques de combustible. El tanque se encendió como una antorcha. De las escotillas comenzaron a saltar figuras de tanquistas ardiendo, cayendo al polvo y rodando por el suelo. Los alemanes estaban en shock. Su lógica de guerra se rompió. Estaban acostumbrados a que los cañones rusos a esta distancia fueran indefensos. Iban al ataque seguros de la invulnerabilidad de su blindaje. Y de repente este blindaje comenzó a reventar como cáscara de huevo. No veían los destellos de cañones pesados. No entendían qué los estaba matando. ¡Derecha! ¡Autopropulsado! Ivanov comandaba cubriendo el estruendo. ¡Es un Ferdinand! ¡200 milímetros en la frente! La enorme instalación autopropulsada se arrastraba directo hacia ellos. 200 milímetros de acero. Un escudo impenetrable. Contra él son impotentes incluso los obuses. Pero la física del efecto de carga hueca no conoce el concepto demasiado grueso. Si el chorro está enfocado correctamente, atravesará medio metro. El artillero atrapó la casamata del Ferdinand en la cruz. Las manos ya no temblaban. Ahora eran las manos de un cirujano extirpando un tumor. Disparo. El proyectil golpeó exactamente en el centro de la placa frontal. De nuevo el mismo sonido, como si alguien hubiera golpeado arcilla mojada con un mazo. El chorro encontró el camino. Perforó 200 milímetros en fracciones de segundo. El autopropulsado se sacudió, se detuvo y empezó a humear. Un segundo después, de la escotilla abierta en la popa salió un humo espeso y graso. La explosión interna destrozó la transmisión. El monstruo de acero se convirtió en un montón de chatarra. En la trinchera había un hedor. Los gases de la pólvora no alcanzaban a ventilarse. Los ojos lloraban. La garganta picaba como si le hubieran echado vidrio molido. Pero nadie prestaba atención. La dotación entró en el ritmo de matar. ¡Cargar! ¡Fuego! ¡Retroceso! ¡Cargar! 20 minutos. Solo 20 minutos que se estiraron en una eternidad. 20 proyectiles, modificados en una trinchera sucia, cambiaban el paisaje del arco de Kursk. El campo frente al cañón se convirtió en un cementerio de técnica. Los armazones negros de los tanques humeaban, tapando la vista. Ivanov ordenaba disparar a través del humo, orientándose por los destellos de los disparos y el rugido de los motores. ¡Perforante!, gritó el municionero. ¡Se acabaron los especiales! «Dame perforante», respondió Ivanov. «Remata las orugas». Los especiales hicieron su trabajo. Habían eliminado la columna vertebral de la cuña de ataque. Los pesados Tiger y Panzer ardían. Los tanques o medianos restantes, al ver la muerte de los buques insignia, comenzaron a retroceder, exponiendo los costados. Ahora entró en acción la física normal. Los proyectiles perforantes, inútiles de frente, rompían perfectamente las orugas y perforaban los costados de los Panzer IV en retirada. Cada disparo iba acompañado del tintineo del casquillo expulsado. Estos casquillos caían al fondo de la trinchera, formando una alfombra tintineante. El sargento Ivanov estaba parado hasta los tobillos en latón. Su guerrera se había pegado al cuerpo por el sudor. Su cara estaba negra de hollín. Solo se veían el blanco de los ojos y los dientes en una mueca bestial. Veía cómo el ataque alemán se ahogaba. La formación se deshizo. El pánico, ese mismo pánico que los alemanes querían sembrar en las filas rusas, ahora los dominaba a ellos. La invulnerabilidad resultó ser un mito. Los estaban quemando cruelmente, metódicamente, a quemarropa. ¡El 14! Roncó el artillero, siguiendo con la mirada otro tanque que estallaba en llamas. ¡El 14 listo! 14 máquinas destruidas. Una montaña de metal ardiendo por valor de millones de Reichsmarks. Y todo eso lo hizo un solo cañón, 7 personas y 20 proyectiles caseros con pólvora sacada. El estruendo del combate comenzó a calmarse. Los alemanes se retiraban, respondiendo con disparos raros. Dejaban en el campo a sus ídolos de acero, convertidos en hogueras funerarias. Ivanov se sentó en el armazón. Las piernas no le sostenían. La tormenta de adrenalina comenzó a retroceder, dejando tras de sí vacío y temblor en las rodillas. Miraba sus manos. Estaban negras,
con rasguños y quemaduras. Estas manos acababan de reescribir la historia de una batalla. El tubo del cañón CIS-3 estaba al rojo vivo. La pintura se había levantado en burbujas y quemado, dejando al descubierto el metal gris. Del freno de boca salía un espejismo de calor. El arma respiraba calor, como un caballo agotado al que han azotado obligándolo a saltar por encima de su cabeza. «Agua», susurró el cargador, deslizándose por la pared de la trinchera. Ivanov sacó la cantimplora. El agua tibia y rancia les pareció néctar. Pasaban la cantimplora en círculo, tragando con avidez, derramando sobre las barbillas sucias. Estaban vivos. Habían sobrevivido donde debían haber muerto. Alrededor terminaban de arder 14 tanques alemanes. El humo negro subía al cielo en columnas, uniéndose en una enorme nube. Era un monumento a su audacia, un monumento al riesgo de ingeniería, pero junto con el silencio llegaba también la conciencia de otro hecho. Ivanov miró bajo sus pies. Allí, entre los casquillos normales, yacían los 20 especiales, con carga acortada, con marcas de alicates en el cuello. Pruebas, evidencia física del crimen. El combate con los alemanes había terminado. Ahora venía el combate con el fiscal. Y en este combate, los proyectiles de carga hueca eran inútiles. Ivanov entendía. La euforia de la victoria pasaría en una hora, pero los casquillos quedarían, y el reglamento quedaría. Y los oficiales de inteligencia no se habían ido a ninguna parte. Levantó un casquillo. Aún estaba caliente. «Esconderlos», dijo en voz baja. «Recoger todos los no estándar. Enterrarlos». «Camarada sargento». El artillero lo miró con ojos locos. «¿Quién nos va a tocar? Nos darán el título de héroe. 14 tanques». «Enterrarlos», repitió Ivanov. «A los muertos les dan héroes. A los vivos les dan condenas. Cumplan». Empezaron a gatear por el fondo de la trinchera, seleccionando los casquillos con marcas. Pero era tarde. Desde la retaguardia ya se oía el ruido de un motor. El Willys del comandante del batallón se abría paso a través de los cráteres hacia su posición. El tiempo de borrar huellas había terminado. Llegaba el tiempo de responder por la victoria. El silencio no cayó de golpe. Primero se fue el ritmo. Dejó de resonar el cierre. Dejó de golpear los oídos el crujido seco del disparo. Quedó solo un zumbido, un pitido fino y desagradable en el límite del ultrasonido que vivía dentro de la cabeza. Barotrauma. Los tímpanos, violados por las ondas de choque, se negaban a percibir el mundo. Ivanov veía cómo se movían los labios del cargador, pero no oía ni un sonido. Como si viera una película muda sobre la guerra donde la cinta se atascó en el cuadro, fin. El humo sobre el campo de batalla formaba un muro. Era graso, negro, con sabor a goma quemada y carne asada. 14 hogueras, 14 cajas de acero que hace media hora eran la cumbre de la ingeniería alemana, ahora humeaban convirtiéndose en chatarra. El viento se llevaba perezosamente el hollín hacia las posiciones alemanas. Allí, tras la colina, rugían los motores de las máquinas sobrevivientes. El enemigo se retiró. El quiebre psicológico resultó ser más fuerte que la orden. Cuando los tanques invulnerables comienzan a explotar uno tras otro, la pedante táctica alemana se desmorona en polvo. Ivanov intentó levantarse, pero sentía las piernas de algodón. Los músculos, quemados por la adrenalina, se negaban a sostener el cuerpo. Se deslizó por el escudo del cañón hasta el suelo, sintiendo en la espalda el calor del metal. El CIS-3 moría, o descansaba. El tubo estaba tan caliente que el aire a su alrededor temblaba, creando un espejismo óptico. La pintura protectora en la recámara y el freno de boca se hinchó en burbujas negras, dejando al descubierto el acero gris y petrificado. Del recuperador olía a aceite caliente. El líquido en los dispositivos de retroceso casi había hervido. Un par de disparos más y los sellos no habrían aguantado. El aceite habría salpicado hacia afuera y el cañón se habría convertido en un tubo inútil. La dotación estaba sentada en el fondo de la trinchera, posición fetal. Rostros sucios y negros en los que blanqueaban solo los caminos de las lágrimas que lavaron el hollín. Nadie sonreía. Nadie gritaba ¡hurra! La victoria en la guerra no se ve como un desfile, sino como una resaca pesada después de una pelea en una casa en llamas. El artillero miraba estúpidamente sus manos.
Los dedos se habían encogido, congelados en la forma que repetía los volantes de puntería. Intentaba estirarlos, pero los calambres le agarrotaban las articulaciones. «Agua», susurró alguien. Ivanov lo leyó en los labios. Señaló la cantimplora vacía tirada en el polvo. No había agua. Solo había una sed seca que rasguñaba la garganta. Deshidratación de un organismo que trabajó al límite. Ivanov dirigió la mirada bajo sus pies, y entonces le brotó un sudor frío, más pegajoso que durante el ataque. Todo el suelo de la trinchera estaba sembrado de casquillos, un mar de latón. Y entre los cilindros opacos y estándar, brillaban traidoramente los 20 especiales. Se distinguían. Incluso ahora, en la penumbra del humo, el ojo de un profesional veía la diferencia. En los cuellos de estos casquillos quedaron marcas apenas perceptibles de los alicates. Los bordes estaban apretados un poco más toscamente que los de fábrica. Y lo principal, los fulminantes. En algunas bases aún se veían las cruces de tiza semiborradas. Pruebas. Cada casquillo así es una prueba material bajo el artículo de sabotaje. Mientras duraba el combate, era la salvación. Ahora que llegó el silencio, se convirtió en una acusación. El oído comenzó a regresar lentamente. A través del pitido se abría paso el crujido de los tanques ardiendo y el zumbido lejano de los aviones. «Sargento», la voz del cargador sonaba como desde un barril, sorda y confusa. «Mira». El soldado señaló la montaña de casquillos. Él también lo entendió todo. La euforia de estar vivo se evaporó al instante. En su lugar llegó un miedo pegajoso y burocrático. La guerra terminó. Comenzaba el ejército. Y en el ejército el orden es más importante que el resultado. Ivanov se levantó con dificultad. Tomó uno de los casquillos especiales. Era pesado. Estaba vacío por dentro, pero tiraba de la mano hacia el suelo con el peso de la responsabilidad. «Recójanlos». La voz de Ivanov roncaba. Las cuerdas estaban rotas por los gritos. «Rápido, mientras no hay nadie». «¿A dónde los llevamos, camarada comandante?» El artillero lo miraba con esperanza, como a un dios que conoce la salida de cualquier situación. «A la lona, y entiérrenlos. Allá, en el cráter. Échenle tierra encima, y basura». Comenzaron a gatear a 4 patas, apartando los montones de latón. Las manos que hace 10 minutos enviaban la muerte a los tanques alemanes, ahora temblaban, escondiendo las huellas de su hazaña. Era humillante. Héroes que deben esconder su arma como ladrones esconden lo robado. Pero Ivanov sabía. Si ahora venía aquí un oficial de inteligencia o alguien del Estado Mayor del regimiento, no habría quien explicarle la física de la explosión. Verían los casquillos manipulados y listo. Batallón de castigo en el mejor de los casos. «Más rápido», apuraba Ivanov. «Oigo un coche». Efectivamente, desde la retaguardia, abriéndose paso a través del rugido del motor, se oía el sonido de un automóvil acercándose. Un Willys o un Gaz-67. Los jefes. Siempre llegan cuando todo ya ha terminado, para contar las pérdidas y repartir regaños. Los soldados juntaban los casquillos en la sucia capa impermeable. El tintineo de metal contra metal le parecía a Ivanov un toque de rebato. Le parecía que este tintineo se oía en Berlín y en Moscú. 20 casquillos. 20 pruebas de que el sargento Ivanov es más listo que el comisariado del pueblo para la defensa. Eso no se perdona. «¿Están todos?», preguntó mirando el fondo de la trinchera. «Creo que todos», exhaló el municionero, atando un nudo en la lona. «Llévalo al cráter, rápido». El soldado corrió hacia el borde de la posición, arrastrando el pesado bulto. Lo empujó a un cráter fresco de proyectil y comenzó a echarle tierra furiosamente con las manos, rompiéndose las uñas. Ivanov estaba parado junto al cañón, tratando de ponerse en aspecto reglamentario. Se abrochó el cuello de la guerrera, se acomodó el cinturón. Las manos estaban negras, no había con qué lavarlas. La cara, una máscara de desollinador, pero los ojos... En los ojos aún estaba ese fuego frío con el que quemaba a los Tiger. Miró al campo. 14 columnas de humo sostenían el cielo. Ese era su informe, su reporte. Ningún papel podía decir más que esos trozos ardiendo de acero Krupp. Hizo lo imposible, detuvo el avance. Pero adentro, bajo la guerrera, el corazón latía no de orgullo.
Latía por la comprensión. Ahora comenzaba el segundo acto. Y en él su oponente no sería un tanquista alemán al que respetaba como enemigo, sino un oficial de retaguardia soviético con galones limpios y una instrucción en lugar de cerebro. El sonido del motor se hizo muy cercano, un portazo. Se oyeron voces, voces de mando, secas, voces de gente satisfecha que no se había quedado sorda hoy por los disparos. Ivanov se enderezó, puso la mano sobre la recámara del cañón, el metal aún quemaba la palma. Era el único apoyo que le quedaba. El cañón era su cómplice. Juntos cometieron este crimen y ahora juntos esperaban la sentencia. «¡Dotación! ¡Firmes!», ordenó, aunque no había necesidad. Los combatientes ya estaban parados, inmóviles, mirando el parapeto tras el cual aparecía una gorra con banda roja. El silencio terminó. Comenzó el interrogatorio. El Willy saltó en un bache y frenó bruscamente junto al mismo parapeto. El motor estornudó y se apagó. El silencio que siguió fue pesado, oficial. Del coche salió el comandante del batallón, un capitán con la cabeza vendada, y otro hombre, con una guerrera limpia, antinaturalmente verde, con insignias de color aciano. Jurista militar de tercer rango, Fiscalía. Ivanov se puso firme como una cuerda. Su uniforme sucio, impregnado de sudor y hollín, parecía los harapos de un mendigo frente a la chaqueta planchada del jurista. La dotación se quedó inmóvil a espaldas del sargento, bajando la vista. Sentían culpa, no por lo que hicieron, sino por haber sido descubiertos. El comandante del batallón miró el campo. Su único ojo sano se agrandó. El panorama de destrucción era grandioso. 14 columnas negras de humo. Hierro mutilado que hace una hora era la élite de la Wehrmacht, ahora abarrotaba el horizonte. «¿Trabajo tuyo, Ivanov?», preguntó roncamente el comandante. «Afirmativo, camarada capitán. Trabajo de la dotación». 14 piezas. El comandante movió la cabeza. «Deberían darte el héroe». «Deberían». La voz seca y chirriante del jurista cortó el aire como un bisturí. «O fusilarte. Eso lo vamos a averiguar ahora». El fiscal no miraba los tanques ardiendo. No le interesaba el resultado del combate. Le interesaba el proceso. Entró en la trinchera esquivando con asco los charcos de aceite y sangre. Su mirada se deslizaba por la posición, fijando detalles imperceptibles para el ojo común. El cañón al rojo vivo, del que colgaba la pintura en jirones. La montaña de casquillos disparados que los soldados no alcanzaron a enterrar del todo. La arcilla fresca se desmoronaba traidoramente, dejando al descubierto los costados amarillos del latón. Se inclinó y levantó un casquillo. Era ese mismo, el especial, el que se les pasó con la prisa. Había rodado bajo la pala de la fuste y ahora yacía en la palma del fiscal, como una pesada prueba material. El jurista se llevó el casquillo a los ojos, pasó el dedo por el cuello. El metal estaba rayado. Las marcas de las mandíbulas de los alicates eran claras, toscas. La máquina de fábrica deja una huella lisa. Aquí trabajó una persona. Trabajó de forma casera, violando la geometría de la munición. Arbitrariedad, constató el jurista. No era una pregunta, era un diagnóstico. Artículo 58.14. Sabotaje contrarrevolucionario. Daño intencional a la propiedad militar. Tiró el casquillo a los pies de Ivanov. Tintineó como una moneda lanzada a la cara. «Explique, sargento». La voz del fiscal era baja, pero en ese silencio resonaba el acero. «¿Quién le dio derecho a intervenir en la construcción del cartucho unitario? ¿Es usted ingeniero? ¿Es constructor?» «Negativo». Ivanov miraba directo al frente. «Sargento mayor Ivanov, 7 años de escuela». «7 años», se burló el jurista. ¿Y esos 7 años decidieron que son más listos que el Departamento Técnico del Comisariado de Defensa? ¿Entiende lo que ha hecho? Ha alterado la carga de pólvora. Ha violado la balística. Ha puesto en riesgo la vida del personal y la integridad de la parte material. El cañón podría haber explotado. Pero no explotó, masculló el cargador desde atrás. «¡Silencio!», rugió el fiscal, dándose la vuelta bruscamente. «No hablo con ustedes, hablo con el criminal». El comandante del batallón intentó intervenir. Veía los tanques ardiendo, y para él la aritmética de la guerra era simple.
Enemigo destruido, posición mantenida. Camarada jurista militar, comenzó con cautela. A los ganadores no se les juzga. Han repelido el ataque. Si no fuera por ellos, no estaríamos aquí parados ahora. Los Tiger ya estarían tomando café en el Estado Mayor del regimiento. A los ganadores no se les juzgan los cuentos, capitán, cortó el fiscal. Y en el Ejército Rojo se juzga por el reglamento. Hoy sacó pólvora, mañana limará el cerrojo, y pasado mañana empezará a disparar a los suyos. La disciplina es la base, y aquí veo anarquía. Se volvió de nuevo hacia Ivanov. Su mirada era tenaz, fría. Era la mirada de un hombre que ve el mundo a través del prisma de párrafos e instrucciones. Para él, la hazaña de Ivanov no era heroísmo, sino un precedente peligroso. Si cada sargento empieza a inventar sus proyectiles, el ejército se convertirá en una chusma. ¿Por qué lo hizo?, preguntó. ¿Sabía que está prohibido desmontar la munición reglamentaria bajo pena de consejo de guerra? Lo sabía, respondió Ivanov. Y aún así lo hizo. ¿Por qué? Ivanov cerró los ojos un segundo. ¿Cómo explicarle a este hombre de uniforme limpio el olor del miedo? ¿Cómo explicar el temblor de la tierra cuando vienen hacia ti 50 toneladas de muerte? ¿Cómo explicar que el reglamento lo escribieron en oficinas calientes y morir toca en una trinchera húmeda? El proyectil reglamentario no perforaba el blindaje, dijo Ivanov. Hablaba despacio, sopesando cada palabra. Rebotes. Les dábamos a quemarropa. Inútil. Quedaban dos salidas: o morir según el reglamento, o violarlo y sobrevivir. Elegí la segunda. Eligió el crimen, replicó el jurista. Dañó la propiedad estatal, 20 proyectiles. ¿Entiende que es sabotaje? Quemé 14 tanques. Ivanov señaló hacia el campo. Cada uno vale millones, y yo gasté 20 casquillos y medio kilo de pólvora. La aritmética está a nuestro favor, ciudadano jurista. La cara del fiscal se llenó de manchas rojas. Tal insolencia no encajaba en su imagen del mundo. El investigado no se justificaba, regateaba. Ponía en la balanza sus acciones criminales y el resultado. «No me vengas con demagogia», el jurista estalló en gritos. «Pusiste en peligro el cañón, el único cañón en el sector. Si el tubo hubiera reventado, ¿quién habría mantenido la defensa? ¿Los cadáveres de tus hombres? Si no hubiéramos disparado con los especiales, nos habrían aplastado con las orugas en 5 minutos». La voz de Ivanov se volvió dura. «Y el cañón habría muerto. Y nosotros. Y usted estaría corriendo ahora hasta el mismo Kursk. Así que el cañón está intacto. La dotación está intacta. La misión cumplida. Y los casquillos, descárguelos como pérdidas de combate». El fiscal se ahogó de indignación. Se desabrochó la funda. El gesto fue teatral, pero la amenaza era real. «Te arresto ahora mismo, sargento, y te envío al Consejo de Guerra. Allí te explicarán rápido la diferencia entre heroísmo y arbitrariedad. Entregue el arma». La dotación gruñó sordamente. Los combatientes dieron un paso al frente, cubriendo a su comandante. Era un motín, silencioso pero terrible. Gente que pasó por el infierno hace 20 minutos no temía la pistola del jurista. Lo miraban con miradas pesadas y furiosas. El comandante del batallón se puso entre ellos. «¡Alto!», bramó. «Ivanov, entregue el arma personal. Es una orden. Camarada jurista militar, vamos sin linchamientos. Haremos un protocolo, informaremos a la división. Que decidan allá». No está bien atar a un héroe de la batalla frente a la formación. Ivanov sacó lentamente la tete de la funda, metal pesado y cálido. Puso la pistola sobre el armazón del cañón, junto a aquel mismo casquillo criminal. «Tome», dijo. «De todas formas no me habría ayudado contra el Tiger, pero la cabeza sí ayudó. Lástima que en el reglamento no esté escrito nada sobre la cabeza». El jurista guardó la pistola en el bolsillo de sus pantalones. Había ganado. La ley triunfó. El infractor desarmado. El protocolo será redactado. La máquina de la justicia chirrió con sus engranajes, preparándose para moler el destino del sargento Ivanov tan despiadadamente como sus proyectiles molieron el blindaje alemán. «Al coche», ordenó el fiscal. «A la sección especial de la división. Allí aclararán». Ivanov se acomodó el gorro, miró a sus hombres. «Limpiar el cañón.
Dijo con tono cotidiano, como si se fuera a comer. Revisar el tubo por si hay grietas. Prepararse para el combate. Los alemanes pueden volver. ¿Y usted, camarada comandante? Preguntó el artillero, tragando lágrimas. Y yo iré a hablar con los jefes, les explicaré la física. Caminó hacia el Willy sin mirar atrás, espalda recta, hombros anchos. Un hombre que acababa de ganar un duelo con la muerte, pero perdió un duelo con el papel. El comandante del batallón lo miró irse, luego escupió en el polvo y miró con rabia al fiscal. Si lo fusilan, dijo el capitán en voz baja, escribiré personalmente un informe al mismo Stalin. Escriba, lanzó indiferente el jurista, sentándose en el asiento delantero. El papel lo aguanta todo, pero el orden debe existir. El coche arrancó levantando nubes de polvo. Ivanov iba en el asiento trasero, apretado entre cajas de munición. Miraba la posición que se alejaba, su cañón, sus hombres. No se arrepentía de nada. Incluso si lo ponían contra el paredón, sabía. Había comprado para su país un día más de vida. Y el precio de 20 casquillos estropeados era ridículamente bajo. Delante estaba el Estado Mayor de la División, el Consejo de Guerra, y la incertidumbre, que era más terrible que el ataque alemán, porque de ella no se podía defender a tiros. El Estado Mayor de la División estaba ubicado en un búnker profundo, de 3 capas de troncos. Aquí olía a humedad, a tabaco caro Kasbeck y a tinta de imprenta de mapas frescos. La lámpara bajo la pantalla verde sacaba de la penumbra una mesa llena de informes. En un rincón, bajo la guardia de un centinela, estaba sentado el sargento mayor Ivanov. No dormía hace 2 días. Su cara se había convertido en una máscara gris, los ojos hundidos. Las manos sobre las rodillas aún guardaban la negrura impregnada del hollín de la pólvora. En la mesa frente al comandante de la división, un coronel corpulento con el cuello desabrochado, estaba el objeto de la disputa. El casquillo de latón con el cuello toscamente apretado. Al lado estaba el informe del jurista militar. El papel exigía sangre. Artículo, párrafo, punto. Fusilamiento. Sabotaje. Marcaba el paso el fiscal, caminando por el búnker. Sus botas chirriaban como bisagra sin engrasar. Es evidente la inutilización intencional de municiones. El sargento cambió arbitrariamente la construcción del disparo. Esto es socavamiento de la capacidad de combate en condiciones de frente. Exijo un proceso ejemplar, para que a otros no se les ocurra andar ajustando tuercas en lugar de hacer la guerra. El comandante de división callaba. Fumaba un cigarro, tirando la ceniza directo al suelo. Le interesaba más otro papel, el informe de pérdidas del enemigo en el sector de la segunda batería. 14 tanques, 14 Tiger y Panzer que debían romper el frente y salir a la retaguardia de la división, pero en su lugar se quemaban en la estepa. «Tráiganme al ingeniero», dijo sordamente el coronel. «Que hable un técnico. Jurídicamente te entendí. Ahora quiero escuchar la física». 1 minuto después entró al búnker un teniente coronel del servicio de ingenieros. Gafas de montura de cuerno, dedos manchados de tinta, aspecto de profesor cansado al que sacaron de una conferencia a un matadero. Tomó el casquillo. Lo examinó por todos lados. Lo olió. Sacó del bolsillo un calibrador. Midió la deformación del cuello. «¿Y bien?», apuraba el fiscal. «Confirme que es defectuoso, que es peligroso para el cañón». El ingeniero calló largo rato. Sopesaba el casquillo en la mano, como si evaluara una pepita de oro. Luego se acercó a Ivanov. «¿Cuánto sacaste?», preguntó en voz baja. «1 tercio, camarada teniente coronel», respondió roncamente el sargento. A ojo, sentía el peso. «¿Fulminante reglamentario?» «Reglamentario». El ingeniero volvió a la mesa, sacó una libreta y un trozo de lápiz. Durante unos minutos en el búnker, solo se oyó el chirrido del grafito sobre el papel. Fórmulas, presión de gases, volumen de la cámara, curva de combustión de la pólvora. Era el juicio de la física sobre la burocracia. «No es defectuoso», dijo finalmente el ingeniero, levantando la vista hacia el comandante de división. Esto es una audacia de ingeniería que roza la genialidad». El fiscal se atragantó con el aire. «¿Qué dice, teniente coronel? Estropeó el proyectil». Lo adaptó.
El ingeniero golpeó el casquillo con el lápiz. Miren, el proyectil de carga hueca BP-350M tiene paredes delgadas. Está calculado para baja presión en el cañón corto regimental. Si lo metes en el CIS-3 largo con carga completa, la sobrecarga lo aplastará como una lata de conservas al disparar. O detonará directo en el canal del cañón. El ingeniero paseó la mirada por los presentes. El sargento redujo la carga de pólvora. Bajó la presión pico en la recámara. El gráfico de presión se volvió más plano. El proyectil recibió un empujón suave. La velocidad cayó, sí. La trayectoria empeoró. Pero el proyectil de carga hueca no necesita velocidad, solo necesita llegar. Ivanov encontró intuitivamente el único equilibrio en el que el proyectil no se destruye y el cañón no revienta. ¿Y la efectividad?, preguntó el comandante de división, inclinándose hacia adelante. 100%. Se encogió de hombros el ingeniero. El proyectil llega entero, el detonador funciona. La capacidad de perforación no depende de la velocidad de vuelo. Aunque lo pongas con la mano, quemará. El sargento convirtió el cañón divisional en un rifle de francotirador para destruir tanques a quemarropa. Técnicamente es una solución impecable. Arriesgada, sí, pero en las condiciones dadas, la única correcta. En el búnker se hizo el silencio. Se oía zumbar una mosca golpeándose contra el vidrio de la lámpara. El fiscal estaba rojo como un tomate. Su lógica, construida sobre párrafos, acababa de estrellarse contra la resistencia de materiales y la dinámica de gases. Pero el reglamento, comenzó inseguro. Al diablo el reglamento. El comandante de división golpeó la mesa con el puño. El casquillo saltó y rodó por los mapas, deteniéndose en la línea del frente. El coronel se levantó. Se acercó a Ivanov. El sargento intentó ponerse firme, pero le temblaban las piernas de cansancio. ¿Entiendes lo que has hecho, sargento?, preguntó el comandante mirándolo a los ojos. Afirmativo, estropeé 20 casquillos. Eres un tonto, Ivanov. El coronel sonrió, y en esa sonrisa por primera vez en el día asomó algo humano. No estropeaste casquillos, nos salvaste el trasero, a la división y al ejército. El comandante se volvió hacia la mesa, tomó el informe del fiscal. Despacio, con placer, lo rompió en 4 partes. Los trozos de papel cayeron al suelo de tierra. Entonces, la voz del coronel se volvió dura, de mando. Cerrar el caso por falta de delito. Descargar los casquillos como gastados en acciones de combate. Y este método... Se volvió hacia el ingeniero. Teniente coronel, ¿puedes calcular la carga exacta? No a ojo, sino por ciencia. ¿Para escribir una instrucción? Afirmativo, camarada coronel. Necesito 2 horas y una balanza. Pues ocúpate. Para la mañana la instrucción debe estar en todos los regimientos. ¿Y tú, sargento? Ivanov esperaba. Aún no lo creía. El silencio en el búnker presionaba los oídos. Hoja de condecoración, lanzó el comandante el ayudante sentado en la esquina. Escribe, por la valentía mostrada, el ingenio y la destrucción de fuerzas superiores del enemigo. Lo propongo para el título de Héroe de la Unión Soviética. Camarada coronel, saltó el fiscal. Es un delincuente. ¿Qué héroe? A los ganadores no se les juzga, jurista, cortó el comandante. ¿Oíste al ingeniero? Es genial. Y a los genios debemos cuidarlos, no fusilarlos. Tenemos muchos tanques del otro lado todavía. Y Ivanovs, pocos. El coronel se acercó a la mesita, sacó una botella de coñac capturado y sirvió medio vaso. Bebe, sargento. Ivanov tomó el vaso con mano temblorosa. El olor a alcohol le golpeó la nariz, tapando el olor a pólvora. Bebió de un trago, sin sentir el sabor. El calor se extendió por las venas, soltando el nudo helado en el estómago. Gracias, camarada coronel. Ve a dormir, Ivanov. Mañana la guerra continúa. Y ahora sabemos cómo pelearla. Ivanov salió del búnker. El aire fresco de la noche le golpeó la cara. El cielo sobre el arco de Kursk estaba oscuro, pero en algún lugar del horizonte ya despuntaba el alba. El alba de un nuevo día en el que su cañón ya no era un palo impotente. En el búnker, el ingeniero ya desplegaba sobre la mesa la regla de cálculo, preparándose para convertir la intuición de un sargento con 7 años de educación en una directiva seca y precisa para todo el ejército rojo. La verdad de la guerra venció al papel.
el sentido común venció al miedo. El cálculo de ingeniería, multiplicado por la valentía del soldado, resultó más fuerte que cualquier blindaje alemán. Fue una victoria. No ruidosa, con banderas y orquestas, sino una victoria silenciosa y técnica. La victoria de la mente sobre la desesperanza. El sargento Ivanov no solo sobrevivió, hackeó el código de la guerra, cambiando las reglas del juego directo en el campo de batalla. Y ahora, esas nuevas reglas tendrían que aprenderlas todos los artilleros del frente, y los tanquistas alemanes también, solo que para estos últimos, esa lección sería la última. 23 de julio de 1943. Estado Mayor de Artillería del Frente. El tecleo de los telégrafos sonaba diferente ese día. No sonaba como un informe de pérdidas, sino como una sentencia para las cuñas de tanques alemanas. Por los cables, a través de miles de kilómetros de hilo de cobre, volaba una directiva. Texto seco, mecanografiado, certificado con sello oficial y firma del comandante. Este documento no contenía llamamientos patéticos de «ni un paso atrás». No había ideología en él. Había pura física. Una instrucción técnica para modificar municiones en condiciones de campo. La experiencia del sargento mayor Ivanov, obtenida en una trinchera sucia bajo miedo a ser fusilado, se convirtió en ley para todo el Ejército Rojo. Lo que ayer se consideraba un delito penal, sabotaje, daño a la propiedad estatal, hoy se convirtió en la única forma de supervivencia. Miles de dotaciones de artillería desde Oriol hasta Belgorod recibieron esta orden. Los comandantes de batería abrían los paquetes con sellos de lacre. Leían la instrucción escrita por aquel mismo teniente coronel ingeniero que en una noche tradujo la intuición del sargento al lenguaje de fórmulas y gramos. Para disparar el proyectil de carga hueca BP-350M desde el cañón SIS-3, realizar la reducción de la carga propulsora. Abrir el casquillo. Retirar un manojo de pólvora de peso. Apretar el cuello. Era la legalización de la ingeniería de trincheras, una operación a gran escala para modernizar armas directo en la línea del frente. No en las fábricas de los Urales, donde las máquinas trabajaban en 3 turnos, sino aquí, en refugios húmedos, bajo el acompañamiento de bombardeos alemanes. Soldados que ayer maldecían sus cañones inútiles, hoy los convertían en asesinos de Tiger. Por primera vez en la historia de la guerra, la iniciativa de un individuo, multiplicada por el conocimiento técnico, cambió el equilibrio de fuerzas a nivel estratégico. El efecto fue instantáneo y abrumador. Los tanquistas alemanes, acostumbrados a la impunidad a distancias superiores a 500 metros, de repente descubrieron que las reglas del juego habían cambiado. Su blindaje, ese elogiado acero Krupp que consideraban protección absoluta, comenzó a arder. Los cañones rusos, que antes solo arañaban la pintura, ahora quemaban costados y frentes, provocando la detonación de la munición. La estadística de pérdidas de la Wehrmacht trepó hacia arriba en una línea vertical. Los Tiger dejaron de ser los dueños del campo de batalla. Se convirtieron en presas. Cazador y víctima cambiaron de lugar no gracias a un nuevo cañón que debía desarrollarse por años, sino gracias a un simple casquillo de latón en el que había menos pólvora, pero más sentido. ¿Y el propio sargento Ivanov? No se convirtió en general. No se sentó en presidiums. Siguió siendo quien era, un soldado que hace su trabajo. La estrella de héroe de la Unión Soviética se la entregaron en agosto, frente a la formación de un regimiento diezmado. Aceptó la condecoración en silencio, sin palabras de más. Para él, esa estrella no era un trozo de oro, sino el recuerdo de aquellos 20 casquillos y de las manos temblorosas quitando muerte en la balanza del destino. La guerra para él no terminó en el arco de Kursk. Rodó más allá, hacia el oeste. Ivanov cruzó el Dnieper, donde su dotación transportó el cañón en balsas bajo fuego cruzado. Pasó por Polonia, liberando ciudades cuyos nombres apenas podía pronunciar. Entró en Alemania. Berlín, mayo de 1945. Ivanov estaba parado junto a una pared ahumada del Reichstag. Alrededor reinaba el caos de la victoria. Disparos al aire, gritos, música de acordeones, olor embriagador a lilas y quemado. Pero Ivanov no disparaba. Fumaba, entornando los ojos por el humo, y miraba la técnica alemana destruida que abarrotaba las calles. Allí, entre las ruinas, estaba el armazón de un Tiger II.
Un tanque enorme, monstruoso, la cumbre de la construcción de tanques nazi. Su blindaje era aún más grueso, su cañón aún más potente. Pero en el costado de la torreta había un agujero limpio y fundido, la huella de un proyectil de carga hueca, trabajo de alguno de los alumnos de Ivanov, De alguien que también leyó aquella directiva y entendió. No hay tareas irresolubles, solo hay falta de ingenio y exceso de miedo. Ivanov se acercó al tanque, pasó la mano por el acero frío y muerto. El blindaje perdió. El metal, por más grueso que sea, siempre pierde ante el pensamiento humano vivo. Esa fue la lección principal de la guerra que aprendió. No es el calibre lo que decide el resultado del combate. No es el grosor de la placa frontal. El resultado lo decide el hombre que mira por la mira. El hombre capaz de violar las reglas para reescribirlas. Después de la guerra, Ivanov regresó a casa, a un pequeño pueblo cerca de Vorónezh. No se dedicó a contar sus hazañas en las escuelas. No escribió memorias. Trabajó como mecánico en una estación de máquinas y tractores. Reparaba tractores, sembradoras, cosechadoras. Sus manos, que alguna vez armaron proyectiles mortales, ahora devolvían la vida a máquinas pacíficas. Pero a veces, por las noches, cuando la tormenta retumbaba sobre el techo, despertaba empapado en sudor frío. No soñaba con Berlín ni con el desfile de la Victoria. Soñaba con el calor de julio del 43, el olor a ajenjo y pólvora, el peso del casquillo de latón en la mano, y aquel momento de elección, seguir siendo un hombre función y morir, o convertirse en un hombre creador y vencer. La historia del sargento Ivanov no es solo un episodio de la Gran Guerra Patria, es la fórmula de la supervivencia rusa. Cuando el sistema falla, cuando la superioridad técnica del enemigo parece absoluta, cuando el reglamento lleva a un callejón sin salida, se activa un modo especial, el modo de furia de ingeniería. A menudo hablamos del heroísmo como sacrificio, como la disposición a lanzarse sobre una ametralladora, pero el verdadero heroísmo puede ser silencioso, calculador y profesional. Heroísmo es conocer tus características táctico-técnicas y las del enemigo. Heroísmo es entender la física del proceso. Heroísmo es asumir la responsabilidad de una solución no estándar cuando el precio del error es la muerte. El arco de Kursk se convirtió en la tumba de la Panzerwaffe no solo por la valentía de la infantería. Se convirtió en tumba porque un simple sargento ruso con 7 años de escuela resultó ser más listo que la oficina de diseño de la firma Henschel. Encontró una vulnerabilidad en el sistema. Convirtió la desventaja de su arma en su ventaja. El viejo SIS-3, el caballo de batalla que los alemanes habían descartado, resultó ser un instrumento de venganza. No porque fuera perfecto, sino porque estaba en las manos correctas. Ivanov terminó el cigarro y aplastó la colilla con la bota, igual que alguna vez aplastó el miedo al consejo de guerra. Sabía, el blindaje es solo hierro, pero la mente es un arma que no se puede doblar, romper ni perforar. Mientras haya gente así, capaz de quitar pólvora a ojo bajo el fuego de los Tiger, capaz de pensar cuando otros solo entran en pánico, a este ejército es imposible vencerlo. Con ninguna técnica, con ningunas armas milagrosas, porque la guerra es, ante todo, una competencia de inteligencias. Y en esta competencia, el sargento Ivanov logró una victoria técnica limpia por nocaut. La directiva del 23 de julio de 1943 quedó en los archivos como una hoja de papel amarillenta. Pero el espíritu de esa directiva vive. Es un recordatorio eterno. No hay situaciones sin salida. Solo hay tareas de ingeniería que requieren una solución audaz. Y si alguna vez les dicen que la resistencia es inútil, que la fuerza está del lado del enemigo, que no hay oportunidades, recuerden al sargento Ivanov. Recuerden los 20 casquillos y simplemente empiecen a buscar la solución. Siempre la hay. En algún lugar allá, más allá de la frontera del miedo y el reglamento.